grabando ya. Bueno, buenos días. Hace algunas clases alguien preguntó cuándo íbamos a aprender a reconocer rocas. Bueno, empezamos a dar los primeros pasos y estos van a ser usando una modalidad doble. No solo los contenidos teóricos, sino casi como si esto fuera una práctica, porque para ver rocas es necesario tenerlas en las manos, cosa que nosotros no tenemos esa posibilidad ahora. Pero vamos a tratar con la imaginación y la ayuda de lo que podemos visualizar en las imágenes, empezar a reconocer las rocas. ¿Y cuáles son las herramientas que nosotros usamos para el reconocimiento de las rocas? Es decir, lo que está envuelto en este óvalo rojo es el tipo de roca con las que vamos a trabajar, que son las rocas ígneas, y trataremos de ver algunos ejemplos de los dos grupos, tanto de las intrusivas como de las extrusivas, y ver qué herramientas se van aplicando en el reconocimiento de los tipos de rocas. Importante en esto tener la imaginación, la fantasía de cómo es la cámara magmática. Algún momento les he dicho que los antiguos creían que debajo del subsuelo, en el interior de la Tierra, diríamos, el magma corría como si fueran ríos. Y en realidad los antiguos, estoy pensando en los griegos, en realidad no es así, sino que se forman volúmenes muy importantes de magmas, como los que están representados en esta imagen, que tienen una gran heterogeneidad. No solo en los diferentes tipos de magma, sino también dentro de las propias cámaras magmáticas. No es lo mismo el borde de la cámara magmática que hacia el interior, y aún dentro del interior el comportamiento del magma es heterogéneo y está condicionado a la composición, a la temperatura, a las presiones a las que está sometido y a los esfuerzos, como ven acá, una estructura que se conoce como falla, que es por donde suelen canalizarse para llegar a la superficie. Muchas veces los volcanes no es que tengan inmediatamente por debajo una cámara magmática, sino que esa cámara magmática está puesta distante y el magma se moviliza por esas fisuras que tiene la corteza terrestre hasta llegar a la superficie. ¿Qué otra cosa ocurre? Como la imagen que vemos acá hacia la derecha, en donde hay una cámara magmática que es más pequeña y unas ramificaciones, podríamos decirle, que son también acumulaciones de rocas ígneas plutónicas, que son las del interior de la corteza, que tienen otras características por la forma en que van a enfriarse o van a concentrarse en los diferentes niveles de la corteza. Hay que pensar que estos plutones, estas cámaras magmáticas, plutones ya cuando se enfrían, atraviesan rocas que ya existen y que están depositadas en la parte superior de estos cuerpos ígneos. Y bueno, esto es un cuadro de clasificaciones en donde está indicando en la parte alta, en una flecha roja, desde temperaturas de 1300 grados hasta los 650 grados. Eso genera una distribución de los magmas, en donde también hay un condicionamiento del tipo de minerales. Por eso los minerales, insisto y voy a volver a insistir, la importancia de reconocer y conocer los minerales. Habla de plagioclase alcalina, y el tipo de magma va a ser un magma apropiado para una roca que se conoce como gabbro. Son plagioclases alcalinas, olivinos y piroxenos, y van a dar como resultado una roca que, si es volcánica, va a ser el basalto, y si es plutónica va a ser gabbro. ¿Qué le ocurre a esto? Tiene un bajo contenido de silicio, es decir,
en la muestra de mano, en la roca que nosotros veamos de los gabros o de los basaltos, van a tener un porcentaje menor del 52% de cuarzo. Pasamos a otras temperaturas, que son los 800 grados, y con otro tipo de plagioclasas. Van a ser, las plagioclasas van a ser intermedias, va a ser un magma asociado a una roca que es una diorita, y van a tener como componentes oscuros, como ferromagnesiano, anfíboles. Y ahí tenemos una roca que es muy abundante desde la volcánica, que es la andesita, y como plutónica, una diorita. Quiere decir que hay una equivalencia, que los magmas pueden generar rocas en el interior de tipo de naturaleza plutónica, en donde se enfrían y dan como texturas con la formación de minerales y de cristales, y otras que son volcánicas y van a dar rocas con texturas volcánicas y con aspectos volcánicos, pero de composición semejante. Y por último, los magmas graníticos, granitoideos, que van a tener una composición de plagioclasas como ortosa o microclino, abundante cuarzo, y como ferromagnesiano, componentes oscuros, anfíboles o biotitas. Y como tipo de rocas más conocidas, vamos a mencionar acá en este caso, van a ser el granito, esa roca muy difundida, muy aceptada, muy tenida en consideración, que en la antigüedad la consideraban como la roca fundamental, y la riolita, que es el tipo de roca volcánica. En este contexto, después hay otras rocas que se forman una vez que el magma se ha aquietado un poco, hay un exceso de agua y permite la formación de otras rocas que también encuentran posiciones subvolcánicas o intermedias dentro de las rocas plutónicas. Y como vemos diferentes tipos de roca, encontramos que son el producto de diferentes tipos de magmas. Tenemos basaltos toleíticos. Los basaltos toleíticos son los que se están derramando actualmente, y aún dentro de los basaltos toleíticos hay diferencias, hay variaciones dentro de los basaltos toleíticos, los que se derraman en las dorsales centrooceánicas. Basaltos alcalinos son basaltos muy particulares, pueden emplazarse tanto a nivel cortical de cortezas continentales como de cortezas oceánicas. Y los calcoalcalinos, que son abundantes, son los basaltos, los depósitos que tenemos en la cordillera. En los basaltos toleíticos hay escaso olivino, tal vez como frenos cristales, y sin feldespatos alcalinos. Los basaltos alcalinos tienen abundante olivino y feldespatos alcalinos que están en posiciones intersticiales. Y después, los basaltos calcoalcalinos tienen feldespatos alcalinos, sílice y anfíboles como componentes de las rocas que son. Es decir, que se presenta una gama, un espectro muy abundante de la variedad de los tipos de roca. Lo tenemos en esta imagen. Son asociaciones magmáticas que están condicionadas a la profundidad de donde se generan esos magmas, a la modalidad del emplazamiento y a las condiciones de presión a las que están sometidos. El ejemplo de la subducción es característico de magmas calcoalcalinos. ¿Qué ocurre con las cámaras magmáticas? La lámina que subduce entra fría, cae la temperatura, los magmas aparentemente pueden incorporar material de la corteza que tienen por encima y derraman ese tipo de depósitos volcánicos que son los calcoalcalinos. Inmediatamente por debajo, cuando logran enfriarse, van a dar un tipo de plutón, que pueden ser plutones graníticos o granodioríticos. Si miramos el número 7, que está acá hacia la izquierda de la subducción, la profundidad del magma a la que viene es mucho mayor, son magmas de mayores temperaturas,
se emplazan relativamente rápido y tanto las lavas pueden ser alcalinas por la naturaleza de la profundidad de donde viene, la naturaleza composicional, o los plutones también van a ser alcalinos. Un dato que puedo darles, por ejemplo, el emplazamiento de este tipo de rocas arrastra junto con su magma un tipo de depósito, por ejemplo, son para explorar por tierras raras, es algo de interés. Vamos a la dorsal centrooceánica, les decíamos que eran lavas toleíticas, son lavas que se encuentran subsuperficiales y los derrames son derrames muy pasivos por la temperatura que tienen y la escasez de sílice que presenta. En ese caso, ese es el comportamiento de este tipo de asociación magmática. Otro ejemplo sería el que tenemos acá, de este vamos a hablar después. El ejemplo serían derrames de lavas de mucha temperatura, magmas de tipo también toleíticos, pero provistos por algo que se conoce como un punto caliente. El punto caliente es una anomalía térmica de la corteza. Sobre eso quiero decirles que vamos a retomar porque estudios recientes indican que debajo de estos puntos calientes se encuentran en el manto, cosa rara, límite con el núcleo, materiales anómalos. Y vamos a ver la imagen después cuando les voy a retomar y les voy a hacer acordar. Los depósitos de estos son estructuras volcánicas, no como conos, sino como una estructura chata, consecuencia de la temperatura y la composición que es baja en sílice y que posibilita derrames amplios, extensos y no explosivos. La clase pasada hablamos de esto, la serie de Bowen es una herramienta que puede ayudar junto con otras, como es el índice del color, también a reconocer las rocas, porque se asocian. Sabemos que marca dos tipos de series, una serie continua, que es la de la plagioclasa, que estoy indicando con la flecha del cursor, y una serie discontinua, que es la de ferromagnesiano. El de mayor temperatura es el olivino, va disminuyendo la temperatura, vamos a llegar a la biotita, y que por eso tenemos biotita presente en rocas como el granito, junto con feldespatos potásicos y cuarzo. En el granito también podemos encontrar granitos con muscovita, que son granitos con micas esencialmente. El extremo cálcico de la plagioclasa puede ser compañero o estar junto con rocas con olivinos y piroxenos, no así con los feldespatos potásicos, porque hay un condicionamiento de la temperatura, las condiciones de formación de estos minerales, y así van a dar lugar a las rocas y a esa asociación mineralógica que ensambla, porque esa sería una manera de decirlo, los tipos de minerales. Bueno, les decía yo que los magmas son complejos, las cámaras magmáticas son complejas, y tomo dos ejemplos nada más para mostrarles. Los rectángulos estos o los polígonos deformados pueden ser plagioclasas, el de la letra A, sumergidas en un líquido. Esto pensemos que está a temperaturas y no está totalmente congelado, no está totalmente cristalizado, y no hay interacción entre el líquido intersticial y las plagioclasas que se forman. Y el ejemplo B es donde tenemos las plagioclasas que se han cristalizado, pero tienen la posibilidad, las líneas entrecortadas que rodean las plagioclasas, es decir, que hay un crecimiento adicional de los cristales estos, sumado a cristalización intersticial de otra parte del líquido magmático. Eso sería un bosquejo, una caricatura
de cómo sería uno de los procesos de enfriamiento. Seguramente esto, si se encuentra en el borde de la cámara magmática, es cuando comienzan a enfriar, tienen la posibilidad de tener el intercrecimiento, porque todavía no se ha congelado, no se ha enfriado totalmente ese cuerpo magmático en el interior de la corteza. Acá está, sí, los cristales se acumulan por gravedad, claro, ya estando formados dentro de ese líquido, empiezan a juntarse, empiezan a acumularse, hay una afinidad, es una afinidad casi de físico-química la afinidad que tiene, y tiene que ver también por la gravedad o los movimientos que tenga el magma ese en su movimiento, en su desplazamiento. Y dan lugar, en el caso, como les decía, plagioclasas ya cristalizadas que se acumulan en contacto mutuo dentro de un líquido que es un intercúmulo que estaba de color rojo. Vuelvo a mostrarles que sería este. Este es el ejemplo. Y en el ejemplo siguiente, en donde tenemos el líquido intercúmulo que cristaliza para formar los bordes adicionales, es decir, le quedan restos a ese magma de componentes de plagioclasas que los va adicionando. Quiere decir que tienen una temperatura lo suficiente también como para poder engrosar, aumentar la cristalización de las plagioclasas. Y hay otras fases dentro de ese magma que pueden, en el volumen que se va cristalizando, estas otras fases, que son las de color, las que están representadas aquí, que también van cristalizando y van formando otro tipo de minerales. Es decir, como ejemplo, cómo sería ese enfriamiento paulatino, gradual, de un cuerpo ígneo plutónico. Y vamos a cuáles son los rasgos con que se tiene en cuenta para clasificar o buscar reconocer las rocas ígneas. Empezamos desde abajo, las rocas plutónicas, que son las intrusivas. Hay algo que es el tipo del tamaño de los cristales. La textura fanerítica es un nombre que significa que se las puede ver con el ojo desnudo, a simple vista. Bueno, si son parecidos la cristalización, en el caso que se dé así, se conoce como que es equigranular el tamaño de los cristales. Si está totalmente cristalizada, es holocristalina y va a dar a un tipo de textura que en este caso es una textura especial, que dice orbicular o mierolítica. Por ahora vamos a ir mencionándola sin adentrarnos tanto porque mi interés es que puedan ver en algunas rocas simples qué elementos, qué ingredientes voy a usar para poder clasificar. Hablamos de que hay rocas que largaban unas especies de digitaciones magmáticas y que son las rocas filonianas o hipoabisales. Bueno, tienen variaciones en las texturas, entonces varía la granularidad, el tamaño relativo de los granos, y cómo pueden ser holocristalina, quiere decir que está totalmente cristalizada, y mero es que tiene una parte cristalizada y la otra no. Dentro de un líquido intersticial de los cristales que primero enfrían, queda como no cristalizada, es decir, no formación de minerales que puedan identificarse a simple vista. Y después las extrusivas, las volcánicas. La textura quiere decir fanítica, es decir, el negativo de fanerítica, quiere decir que no se los puede ver, identificar a los minerales. Bueno, si es equigranular es difícil de decirlo porque no identificamos los minerales, y pueden ser mero cristalinas, es decir, tienen algunos minerales formados, o holohialina, que es totalmente vidrio, y vamos a ver ejemplos de estos dos. Bueno, el ejemplo que vemos de una roca plutónica es el granito. El granito como excelencia de las rocas plutónicas, en realidad en las muestras de mano hay una concepción, una tradición geológica cómo se las debe preparar.
se forma, se arma con la piqueta cuando se saca la muestra, una especie de bloque de 12 a 15 centímetros de longitud, algo como que logra un aspecto casi rectangular de la muestra de la forma que tomamos. Este sería el eje largo de la muestra y un eje más angosto que puede tener entre 6 y 8 centímetros de longitud, y eso es lo que se estudia y eso es lo que se junta para poder observar la roca que tenemos nosotros para estudiar. Y les muestro cuáles son los ingredientes. Bueno, en este caso comparo dos tipos de granitos, granitoides, como se les dice, que es un granito en donde vemos cuarzo y feldespato y algunos accesorios que son los esenciales, es decir, los minerales que van a dar lugar a la roca. El cuarzo, que ustedes lo pueden reconocer muy bien por toda la textura que tiene, el aspecto, y los feldespatos. Y tiene también unos minerales oscuros que posiblemente sean biotitas, que es el mineral común presente en los granitos. Y otra muestra, otra roca, que es la granodiorita, que en este caso también tiene biotita, tiene algo de cuarzo, pero se ven un par de tipos de feldespatos. Se ven, es decir, dos variedades de feldespatos. Feldespatos que son plagioclasa y feldespatos potásicos. Las granodioritas suelen decírselo granitos de dos feldespatos habitualmente. Otra roca plutónica, una roca plutónica oscura. Si es oscura en el índice de color, seguramente hay poca presencia de sílice, es decir, no vamos a encontrar cuarzo, es raro, y tiene otros componentes que son propios de los ferros magnesianos que van a dar lugar a esta roca que es plutónica, pero es un gabro, no es un granito. Les muestro un ejemplo de qué puede hacerse con los gabros. El gabro es una roca poco común, tiene mucho valor el poder encontrar gabros y explotarlo y trabajarlo, es una fuente económica interesante. Y entonces, ¿qué es un granito? Una roca plutónica, sí, compuesta principalmente, ¿qué son los ingredientes? La receta del cuarzo, les diría, del granito. Por cuarzo, feldespato potásicos y plagioclasa. La plagioclasa en el granito está subordinada. Y como accesorios puede tener biotitas y anfibolas. Es mucho más común la biotita. Puede tener también mica, muscovita. Y la granodiorita también es una roca plutónica compuesta principalmente por cuarzo más reducido que el granito. Y tiene plagioclasas y feldespatos potásicos. Este último, el potásico, está un poco más subordinado a la plagioclasa. Y como máficos, como accesorios, puede tener biotitas y anfíboles también. Entonces, yo lo que les estoy dando en este caso es como decir, estos son los ingredientes para poder definir o identificar una roca plutónica en donde yo puedo observar los minerales y identificarla. En estos campos que vamos a mostrarles después cómo se maneja, cómo es los rangos que manejamos, a eso me quiero referir, entran en un grupo que se conoce como granitoides. Y el gabro, que es esa roca oscura, les decía que uno de los parámetros que podemos usar también para identificar las rocas, el índice del color, tiene un índice de color de 35 a 60. Y está compuesta por plagioclasa cálcica, es decir, plagioclasas que resisten mayores temperaturas, piroxenos, como óxidos de hierro, como opacos, y además puede tener olivino, un olivino que es un olivino rico en magnesio, que se conoce como forsterita, y el cuarzo, en muy, muy baja proporción. Es decir,
De ahí el índice de color es una cuestión importante en la identificación de estas rocas que cuando tienen ferromagnesianos abundantes va a haber una reducción del cuarzo. José, se va a No son cortar, disculpa, compatibles en ¿sí? este caso.